Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana de How to Spanish TV y How to Spanish Podcast, y en este video voy a enseñarte a declinar una invitación. Hola, ¿cómo están? Si eres nuevo en este canal, considera suscribirte porque compartimos muchas cosas relacionadas con el español y también tenemos un podcast. Y como ustedes saben, soy mexicana, así que en este video quiero explicarte cómo puedes decir que no a una invitación, de forma normal pero también de forma mexicana, porque como ustedes saben, cada cultura es diferente y es importante saber qué hacer y qué decir cuando estamos en otra cultura. Así que imaginemos que alguien te está invitando a algún evento. Puede ser que te estén invitando por un mensaje, por un correo o incluso presencialmente. Y estas frases las puedes usar en cualquier situación. La primera forma es muy obvia, ¿no? Es decir, no. Pero en la cultura mexicana es un poco grosero solamente decir no. Así que hay otras formas. Por ejemplo, puedes decir se me complica, que quiere decir que hay factores o circunstancias que hacen que sea difícil para ti ir a ese evento. No necesitas explicar más. Si tú quieres puedes explicar, pero no es necesario. Si solo dices se me complica, la otra persona entiende que para ti es difícil, así que probablemente lo más seguro es que no vas a ir. La siguiente forma es decir ay, no puedo, pero para la próxima. Es una frase que dice que aunque no puedes en esta invitación, esperas tener invitaciones en el futuro. La siguiente forma, puedes usar una frase muy mexicana que es híjole. Híjole no tiene un significado específico, es solo una expresión que significa que tú piensas que una situación es mala. Y en este caso, si tú dices, híjole, la otra persona entiende que tal vez tú sí quieres ir, pero no puedes. Y podrías agregar algo más como, híjole, no puedo, o híjole, se me complica. La siguiente forma es muy útil, especialmente cuando no estás seguro que no puedes ir. Tal vez puedes ir, tal vez no, pero tú necesitas más tiempo para pensar. Y lo que puedes decir es, yo checo y te aviso. O déjame checar y te aviso. Como dijimos en un episodio del podcast, a veces las personas dicen esto y nunca te avisan, nunca te dicen si van a ir o no. Así que si un mexicano te dice esto, puede ser que esa persona está diciendo que no. No todas las personas son así, yo no soy así, por ejemplo, pero es algo que tú necesitas saber. Y bueno, esas son las frases, y si tú quieres ser más amable, por supuesto, puedes agregar más información al final, como decir, pero muchas gracias, como agradeciendo la invitación a pesar de que no puedes ir. Listo, ahora sabes cómo declinar o decir que no a una invitación. Espero que te guste este video. Ayúdame a compartirlo con tus amigos que hablan español, visita nuestras redes sociales y no olvides escuchar y ver nuestro podcast. Todos los enlaces están aquí abajo y acá arriba. Entonces nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!